Bienvenidos a nuestra 70ª clase, si mal no estoy, de Introducción al Judaísmo en Kol Tuv Sefarad. Entramos en materia directamente, Jabarín, porque hoy la clase no puede extenderse. Hoy tenemos solamente 1 hora de clase para cubrir el tema de la muerte. Hemos estado tratando de llevar a través del ciclo litúrgico de la vida del judío desde que nace hasta que muere. La clase anterior nos explayamos un poquito en los intríngulis muy delicados de el divorcio y hoy pues ya concluimos con el tema de la muerte. Entonces, si a menos de que queden preguntas sobre el tema del divorcio, entramos directamente en materia sobre el tema de la muerte, que es un tema muy espinoso, pero en mi opinión es una de estas cosas donde el judaísmo verdaderamente muestra una sabiduría tremenda. En mi opinión, la forma en que el judaísmo maneja el tema de la muerte, el tema del duelo, es, en mi opinión, una de las grandes fortalezas del judaísmo, y donde, en mi opinión, nosotros tenemos una perspectiva y toda una serie de liturgia y de ritos que son bastante más saludables a la hora de enfrentarse con el fenómeno inevitable de la muerte que muchos otros sistemas espirituales que hay flotando por ahí. Antes de entrar en el tema de la muerte, quiero hacer una aclaración, porque esta es una de las grandísimas diferencias entre el judaísmo y, podría decir uno, la mayoría de los sistemas religiosos del mundo. Y es la siguiente: el judaísmo no posee un dogma definitivo sobre la vida después de la muerte. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven la Torá escrita, el Tanaj, hay muy poca discusión, si no ninguna, sobre qué pasa después de que nos morimos. Todo lo contrario, parece que al menos en las partes más antiguas del Tanaj existe la creencia de que no hay tal vida después de la muerte. Esto es especialmente notorio en los salmos, donde en varios salmos el salmista poéticamente dice: pero pues si me matas, ¿cierto? Si desciendo al Sheol, si desciendo al inframundo, ¿quién te va a alabar? O sea, básicamente diciendo, de alguna manera, la posibilidad de acción de los seres humanos termina con la muerte. Y es el primer libro en declarar de manera inequívoca en el Tanaj que hay una vida después de la muerte, es el libro de Daniel. Es el libro de Daniel, que es posiblemente el libro más tardío del Tanaj. Y esto lo sabemos porque ni siquiera buena parte de él está escrito en hebreo, sino que está escrito ya es en arameo, que es la lengua franca de la diáspora después de la destrucción del templo. Entonces, teniendo eso claro, teniendo en cuenta que la Torá ahora escrita no ofrece un dogma ni gran material para explayarnos sobre qué pasa después de la muerte, ¿cierto? Esto ha generado una inmensa diversidad de opiniones dentro del judaísmo,
incluso dentro del judaísmo farisaico y rabínico hasta el día de hoy. Y ninguna de ellas tiene, por decirlo así, una estampa oficial, es decir, no podemos decir los judíos creemos que 2 puntos pasa después de que nos morimos. O sea, en la época rabínica los dos grandes grupos ideológicos del pueblo judío, que eran los fariseos y los saduceos, estaban justamente enfrentados. Esta era una de las piedras de contención, era una de los puntos de debate entre fariseos y saduceos. Los saduceos, basándose en la Torá escrita, los saduceos eran más bien literalistas bíblicos, aducían que no había tal vida después de la muerte, mientras que los fariseos decían que sí la había, que iba a haber una resurrección. Posiblemente en el tiempo de los fariseos la idea era una resurrección corporal, es decir, como en el Valle de los Huesos de Ezequiel, que al menos dentro del contexto de Ezequiel es una metáfora de renacimiento nacional, no de renacimiento individual. Pero básicamente eso, o sea, apocalipsis zombie, pero sin ganas de comer cerebros. La gente vuelve de cierto modo a reconstituirse físicamente en algún punto. Y este posiblemente es dentro de lo que es el judaísmo rabínico, que somos descendientes ideológicos del farisaísmo. Este es posiblemente el único dogma que existe en el judaísmo sobre la vida después de la muerte, y es que hay una vida después de la muerte. Ese es, hay una especie, la existencia continúa después de la muerte. Ok, tanto así que en el 10º capítulo de Sanedrín, Perek Helek, este es uno de estas creencias que nos dicen los rabinos que si uno no las tiene, no tiene lugar en el Olam Haba. Muy conveniente, si yo no creo en el Olam Haba, pues no me voy para allá. Pero esta es una de las, negar a Dios, ¿cierto? Una picoros, alguien que piensa que no hay Dios, alguien que piensa que el mundo es simplemente accidental, no tiene lugar en el Olam Haba. Otros rabinos pues tienen otras teorías de que lo excluye a uno del Olam Haba, pero la primera de ellas es negar Tejiat HaMeitim, es negar la existencia, o en este caso literalmente la resurrección de los muertos. Pero pues esto puede interpretarse de una manera muy amplia, y esto en efecto es lo que ha ocurrido a través de los 20 siglos de judaísmo rabínico. Se ha venido enriqueciendo el catálogo de ideas que los judíos tienen sobre qué pasa después de que nos muramos. Entonces hay judíos que, basados en ideas que vienen del hinduismo, del budismo, que se introducen a cuerpos, textos místicos de la Kabbalah, piensan en la reencarnación. Este ya era un debate en la época de los Geonim. En la época de los Geonim ya había Geonim que creían en la reencarnación, y había Geonim como Rav Saadia Gaon que denunciaban estas creencias como creencias hindúes, como influencia de los hindúes. Llevan creyendo en la reencarnación desde muchísimo antes de que esta idea aparezca en cualquier texto judío. O sea, posiblemente la idea sí viene de ahí. En la época medieval, los filósofos trataban de explicar esto en términos de la filosofía griega. Entonces comienzan a postular una diferencia estricta entre el cuerpo y el alma, que no es original al pensamiento hebreo. La idea de que hay un cuerpo y que el alma va por un lado, esto es una idea que el judaísmo hereda, pero hereda de Platón. Hereda directamente del Fedón
que es el diálogo de Platón sobre el alma, y a través de fuentes neoplatónicas, y bueno, los cabalistas y los filósofos comienzan a operar de acuerdo a esta noción. Basado en Midrash, o sea, hay Midrashim en el Talmud muy vagos sobre qué pasa cuando uno se muere. Entonces hay uno que dice que los justos hacen como una gran jora, como una gran danza, y apuntan a Dios y dicen, Se Eli Be'anveh, este es mi Dios. O está pues este famoso midrash de que los justos comen del cuerpo del Leviatán, de un montón de bestias míticas que son mencionadas en el Tanaj. Y pues, o sea, primero que todo son midrashim. Eso quiere decir que no necesariamente son verdad científica, entre comillas, por ponerlo pues de una manera prácticamente irónica. Pero pues son cosas que están abiertas a interpretación. Dentro del mundo judío siempre ha habido gente que se ha tomado esto muy literalmente, ¿cierto? Entonces piensan que literalmente el cuerpo, o sea, va a haber una resurrección corporal y luego van a comer del Leviatán, porque el Leviatán seguramente está en algún lugar y el Behemoth está en otro lugar y el Cis, que es un ave, está en otro lugar. Siempre pues va a haber gente literalista, y hay gente para la cual pues todas estas metáforas no están de acuerdo a su experiencia, a lo que sabemos sobre el mundo, y tratan de enfocarlas dentro de su contexto científico, dentro de su contexto social, dentro de sus creencias. Y ahí es donde tenemos a los cabalistas y a los filósofos tratando de ofrecer explicaciones un poco más detalladas de lo que pasa después de la muerte. Hay ideas sobre un purgatorio. Esta es una idea muy común entre los judíos del este de Europa, que es que las almas purgan una serie de meses. Esto también se basa en ideas que están en el Talmud muy vagamente, sobre los fuegos del Gehinom. Hay gente que interpreta Gehinom como infierno, hay gente que interpreta Gehinom como purgatorio, y en general Haverim es algo que es, o sea, no les debe parecer curioso, pero la vida después de la muerte de cada comunidad judía, adivinen qué, acaba pareciéndose mucho a las ideas que sobre el resto sobre este tema tienen los vecinos en los que estén. O sea, yo he hablado con muchos judíos colombianos y me hablan de irse al infierno y irse al cielo, siendo que estas palabras no son parte de nuestro vocabulario. ¿Ok? O sea, el que anda en la miel, algo se le pega. Los judíos del este de Europa tenían un imaginario del mundo por venir que se acomodaba a lo que sus vecinos pensaban, pero también a su forma de vida, ¿cierto? ¿Cómo es Olam Haba? Olam Haba es una gran yeshiva. Es una gran yeshiva donde todo el mundo estudia Torah todo el día, con los grandes de la antigüedad, con Moisés, con los profetas. A nosotros los conversos nos relegan a la última clase a estudiar con Ónkelos, el traductor de la Biblia al arameo que es de origen no judío. ¿A qué va todo esto? El judaísmo es consciente de que nosotros verdaderamente no tenemos buenas respuestas dogmáticas sobre qué pasa después de que nos morimos. Eso podría verse como un defecto, ¿cierto? Los musulmanes saben exactamente cómo es el paraíso, qué les van a dar de comer, ¿cierto? Cuál es el menú. Lo mismo los cristianos saben cuántos niveles del cielo hay. Cosa bien interesante es que todo esto está profundamente influenciado por no tanto doctrina de la iglesia, sino por la imaginación popular muy influenciada por dos poetas. En el mundo latino, por Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, y en el mundo anglosajón, por John Milton.
¿Cómo es que se llama el libro de Milton? Paraíso Perdido. Paraíso Perdido de Milton. Entonces están estos memes, estas ideas sobre cómo es la vida después de la muerte flotando, y los judíos sabemos pues que ese no es el énfasis de nuestra religión. O sea, la Torá dice, cumpla estas leyes, ¿por qué? Porque en ellas se encontrará la vida. En ningún lugar se dice, cumpla estas leyes para irse al cielo, para que le vaya mejor, para que... o sea, esta noción no existe en el judaísmo, y por lo tanto el judaísmo, por un lado, es tremendamente vago, lo cual a mí me parece honesto. ¿Por qué? Porque si no está en la Torá y no hay mucho en el Talmud, y lo que está en el Talmud es obviamente metafórico, pues yo no me voy a poner a pontificar y no me voy a poner a asustar a la gente con que tiene que ser así. Eso me parece muy honesto y muy bonito. Lo que yo he visto en la vida judía, en las comunidades judías establecidas, en los judíos religiosos de toda la vida, pues por llamarlo de alguna manera, es que hay una tremenda paz sobre este tema. O sea, la mayoría de los judíos no está muerto del susto de qué le va a pasar cuando se muera. Por supuesto, la mayoría de nosotros no queremos morirnos. Y queremos vivir una vida lo más larga posible y lo más productiva posible. Pero no es esta angustia que genera esta preponderancia sobre el cielo y el infierno que hay en otras religiones, donde hay gente que esto verdaderamente le genera angustia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, a mí me hablaban del infierno y a mí me daba pánico. Y en el judaísmo no sabemos, es algo así. Tal vez hay reencarnación, tal vez es una yeshiva, tal vez. Lo importante es que Dios se va a encargar de uno. Kol Israel yesh lahem helek leolam haba. Todo el pueblo judío, todos los justos entre las naciones tienen un lugar en el mundo por venir. ¿Cómo es? ¿Qué dan de comer? ¿A qué hora sirven? ¿Quién canta en el show de la medianoche? Esto es algo que nos tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque primero que todo, nadie ha vuelto de la muerte para contarnos cómo es, y segundo, no aparece en nuestras fuentes. Y esto, de cierto modo, ha hecho que el judaísmo se dedique, o sea, dado que nosotros no tenemos todo este arsenal tremendamente plástico en el sentido de descripciones tremendamente vivas, de mira, y tú llegas al cielo y ahí te está esperando San Pedro, y San Pedro tiene una lista, y luego entonces te dan las alas, y si no entonces te mandan para abajo, y el diablo es así, y en este nivel del infierno están los adúlteros, y en este nivel del infierno están los bebedores, y en este nivel del infierno están los otros, sino como todo es tan vago, entonces en el tratamiento judío de la muerte nosotros nos enfocamos en una cosa, y es que la muerte es dolorosa para los deudos. Y esto es algo que el judaísmo no disfraza. O sea, en el judaísmo decir está en un mejor lugar no tiene sentido. Piensa que está con los angelitos, está con Dios. Eso en el judaísmo, o sea, hay gente que lo dice, pero yo creo es más bien por influencia del entorno. Porque cuando yo invierto muy fuertemente en tener una vida después de la muerte muy bien descrita y muy importante, y que verdaderamente pesa y motiva a la gente en su vida religiosa diaria, pues cuando alguien se muere, pues no voy a utilizar todo ese arsenal, pues por supuesto que lo voy a hacer. Pero el judaísmo, como pone todo su énfasis es en qué hago yo cuando estoy vivo, pues una vez yo no estoy vivo, pues Dios se está ocupando de esta persona, pero entonces ocupémonos, por un lado, de los deudos, es decir, de aquellas personas que esta persona deja, y ocupémonos del cuerpo.
¿Por qué? Y ya hablamos hace un par de minutos de que esta idea de la diferencia entre cuerpo y alma es una idea platónica posterior que entra al judaísmo bastante después del Talmud. El Talmud y la Torá entienden que hay algo corporal que es imagen de Dios. Esto, por supuesto, no es algo que los filósofos quieran aceptar. Dicen, la imagen de Dios es la libertad, la imagen de Dios es el intelecto. Pero esto no es consistente con lo que, y esto se nota muy claramente en la Salahot de cómo lidiar con el muerto. O sea, nosotros lidiamos con los cuerpos de las personas que mueren porque estamos honrando la imagen de Dios que todavía persiste en esa persona. Ese es el contexto que dan muchas de las Salahot de funerarias. Entonces, y parte de ello también, o sea, y el Talmud también habla extensamente de esto, es dar consuelo, lenahem abelim, consolar a los deudos. Esas son las dos funciones de los rituales de la muerte. ¿Ok? Exacto, María José. El mundo, o sea, la idea de cielo, de Gan Eden, no es, o sea, no es un lenguaje judío. Los rabinos hablan de Olam Haba. Olam Haba, y esto puede interpretarse de muchas maneras. Recuerden nuestras primeras clases de introducción al judaísmo, la primera clase, ese texto que leímos del Rambam, no lo estudiamos, pero yo les dije, léanse el comienzo de esto, donde el Rambam habla de cuál es la diferencia entre la vida después de la muerte y Olam Haba. Para el Rambam son lo mismo. O sea, para otra gente, Olam Haba, el mundo por venir, es el mundo después del Mesías. O sea, hay vaguedad también incluso en la terminología. O sea, no sabemos si Olam Haba es un lugar o un estado del mundo material o un estado del mundo espiritual o los dos. Y hay vaguedad, y eso es lo bonito del judaísmo, que en este caso, como no podemos decir a ciencia cierta, kasher o no kasher, sí o no, blanco o negro, como podemos decir en muchas áreas halágicas, pues somos de cierto modo deliberadamente vagos en nuestra terminología y dejamos la terminología un poco indefinida. Y esto permite a cada cual encontrar de cierto modo su consuelo en ella. ¿Ok? Para nada, Joaquín. Cielo y el infierno, estas nociones entran al judaísmo directamente. O sea, nosotros vivimos más de 1000 años entre los zoroastrianos. O sea, cuando nosotros hablamos de Babilonia, Babilonia pues es musulmana, pero el apogeo de Babilonia, de la Babilonia judía, la Babilonia del Talmud, los que tienen el poder son todos zoroastrianos. O sea, si esas ideas se filtran al judaísmo directamente del zoroastriano, ahí no le echemos la culpa a Platón. Primero que todo porque los griegos tenían una noción del inframundo mucho más vieja, que nada tenía que ver con los zoroastrianos. Una noción muy parecida a la noción bíblica. O sea, el Hades de los griegos, si ustedes leen a Homero, no es el cielo, no es el infierno. Es un sitio donde donde están los muertos, pero no es una existencia. O sea, hay gente que es muy, muy mala que sí la castigan en un sitio que se llama el Tártaro. Y hay gente que es muy, 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 muy buena y están en los Campos Elíseos. No en París, hay un sitio, las Islas de los Bienaventurados, un sitio medio chévere. Pero la inmensa mayoría del común eran como sombras, eran como fotocopias de la persona. Y esto pues, dado que en el judaísmo no hay sino una descripción de interacciones con el inframundo, que es la bruja de Endor. Cuando el profeta Samuel, eso es en el libro de Samuel, el profeta Samuel muere
y el rey Saúl usa una medium para consultar y no se sabe, o sea, es como si, o sea, lo que aparece de ese texto es que sí, parte de Samuel sobrevive, pero pues si uno dice, pues el profeta Samuel no debería estar en la gloria bienaventurada de Dios, pues uno de los más grandes profetas, y no, o sea, si ustedes leen ese pasaje, o sea, el tipo es bejuco, el tipo está de mal genio. A los muertos no les gusta que los alboroten, y esto es algo muy parecido a lo que pensaban los griegos cuando Odiseo baja al Hades a buscar no me acuerdo a quién va a buscar, creo que va a buscar a Aquiles o a alguien, una vaina así. La cosa, los muertos no, o sea, comunicarse con los muertos es incómodo para ellos. Eso es lo que sabemos y no solo eso, sino que está prohibido. Varias veces la Torah dice, Ovi, Edoní, todas estas maneras de hacer comunicación con el más allá están prohibidas por la Torah. Pero pues eso eso a lo sumo nos dice que hay un más allá, pero no nos lo describe. ¿Ok? No nos lo describe. No hay una clara descripción de Samuel está sentado a la diestra de Moisés y todos los viernes hay bingo y John Lennon y Hendrix tocan los martes y Beethoven y Mozart los jueves. No. ¿Ok? Y por supuesto que muchas de estas ideas, curiosamente, Raúl, la cultura de la que nosotros veníamos, que es Egipto, o sea, los judíos somos genéticamente semitas, es decir, originamos de Ur. Tenemos muchas raíces en Mesopotamia, en la cultura sumeria, Acadia, Babilonia, pero más cerquita, pero nosotros estábamos en Eretz Israel, y Eretz Israel estaba en la órbita cultural de Egipto. Y es interesante lo poco, o sea, los egipcios sí que tenían una idea plástica de la vida después de la muerte. El libro de los muertos le describe, mire, usted pasa y entra por un túnel y luego entonces está este Dios que le habla y luego está Anubis y le sacan el corazón y lo pesan con la pluma y si le va bien entonces usted se va con Osiris y si no le va bien entonces hay un burro con cabeza de león que se come su alma, una cosa muy detallada. Nada de eso, no hay nada parecido en la Torá. En parte yo creo como hay muchas cosas en la Torá que son reacciones antiegipcias. Y esto es algo que yo he notado, lo noté en un video de Parashá hace muchos años, pero me parece que es algo que tiene solidez. En el mundo egipcio, ¿cuál era la función de los sacerdotes? La función principal de los sacerdotes. Lidiar con los muertos. Lidiar con los muertos. Ese era el preparar a los muertos, asegurarse de que el alma de los ricos, principalmente de los faraones, de los grandes nobles, de los grandes sacerdotes, pasara los ritos necesarios para preservarse en el más allá, la momificación. Y miren que los egipcios también tenían una idea rara. Para ellos, la salud del alma en el más allá también dependía de algún modo en la integridad del cuerpo. Por eso es que les gustaba momificar. Porque si el cuerpo se pudría, entonces el alma le pasaba algo también ahí medio harto. En nuestra tradición, ¿qué es una de las cosas que no pueden hacer los Kohanim? Que no pueden hacer los sacerdotes. Entrar en contacto con los muertos. A mí eso me parece, hay muchas cosas en que el rito hebreo y el rito egipcio se parecen. La arquitectura del Mishkan, por ejemplo, es tremendamente egipcia.
Todas estas cosas de madera cubiertas con oro, eso es 100% egipcio, 100%. La forma de hacer sacrificios, de exsanguinar a los animales y quemar partes, eso es egipcio. La idea de que partes de los animales se queman y ofrecer cosas de trigo y cosas de vino, todo eso es absolutamente egipcio. Pero donde hay una inmensa diferencia es en los sacerdotes. Los sacerdotes egipcios se tonsuraban, se afeitaban la cabeza. Para los Kohanim está prohibido tonsurarse. Los sacerdotes egipcios principalmente administraban funerarias. Para los sacerdotes hebreos está prohibido entrar en contacto con los muertos. Entonces aquí yo creo que hay una revolución cultural de negación de lo egipcio. Y es muy interesante para mí que los egipcios, teniendo esta super descripción del mundo de los muertos, que muy poco de esto se filtre en la Torah. María José, en ningún momento estoy negando que haya algo después de la muerte. Lo que estoy diciendo es que el único dogma que hay en el judaísmo sobre esto es que hay vida después de la muerte. Lo que no hay son descripciones de cómo es esta vida después de la muerte. De si es reencarnando, de si es con alitas, si es esto. Si... ¿Ok? En cuanto a las prohibiciones de contactar a los muertos, esto uno puede tomarlo de dos maneras. Uno, que es la manera en que lo toma el Ramban, Nachmanides, y es: Dios no quiere que nosotros contactemos con los muertos, pero esto claramente es posible. Y otra que es la interpretación del Rambam de Maimónides, y está prohibido creer en idioteces. ¿Por qué? Porque así la gente la estafan. ¿Ok? Y eso no tiene nada que ver con el dogma, la creencia que en el judaísmo, ciertamente en el judaísmo rabínico, de que nosotros no morimos cuando morimos. De que la muerte no es el final. Eso es, esto lo comparten absolutamente todas las vertientes del judaísmo rabínico. Lo que no hay en ninguna de ellas es una claridad sobre cómo es ese proceso. Ok. Entonces, después de esta larguísima introducción de media hora, ¿qué pasa cuando un judío muere? ¿Qué pasa cuando un judío muere? Concentrémonos primero en el cuerpo. Hay una alajá, bueno, no, es una costumbre más bien que una alajá, que uno tiene que ocuparse de enterrar al difunto de la manera más expedita posible, es decir, de la manera más rápida posible. Y esto proviene de las circunstancias materiales del pueblo de Israel en la antigüedad. Javerim, no sé ustedes que no estén en la profesión médica cuánto hayan tenido contacto con muertos, con cadáveres, pero sin refrigeración, nosotros no somos un espectáculo muy agradable 1, 2, 3 días después de haber muerto. Entonces existe esta noción de que uno tiene que enterrar a la persona como un acto de honor para la persona. Es deshonroso para la persona que lo vean en esa situación. Que lo vean en ese, que lo vean desapareciendo. Y es un proceso tremendamente chocante para especialmente las personas que lo conocieron en vida, las personas que lo amaron, ver a la persona decaer de esa manera. Dicen, es por Kavod Hamet. La idea de por la cual los judíos enterramos rápidamente a las personas es una noción de Kavod Hamet, de honor de el difunto o la difunta. Pero Rav, hoy que hay refrigeración, sí, es cierto
y yo creo que en ese caso hay un poquito más de licencia, por ejemplo, para esperar a que el hijo de este señor venga desde China, donde vive, o desde Israel, o desde España. Pues si es cuestión de esperar 1 o 2 días, esto, o sea, es si la persona está refrigerada, yo creo que cae dentro del aspecto de lo permisible, pero las expectativas de la tradición son claras. A la persona se le debe enterrar lo más pronto posible. Segundo, a la persona se le debe enterrar de la manera más privada posible. La noción de velación es antitética al judaísmo. El cadáver no lo ve nadie. Al cadáver solo lo ve la Hebra Kadisha. Estos ataúdes abiertos no son algo consecuente con el judaísmo. Van en contra de la ética judía en torno a la muerte, y morirse es vergonzoso para el muerto. Yo no quiero que me vean así. Y si ustedes han ido a muchos funerales no judíos, a mí esta cuestión del embalsamamiento y de maquillar al muerto y de vestirlo con una ropa súper elegante, o sea, a pesar de que técnicamente sí, o sea, la persona se ve contenta, o sea, todos sabemos que es falso. Yo solo he estado, o sea, de mi familia, el único que tuvo abierto el cajón fue mi abuelito. Mi abuelo Juancho. Yo fui nombrado por él. Y yo me acuerdo, tenía unos 17 años. Y, o sea, pues sí, se veía como mi abuelito, pero no era mi abuelito. Y sí, lo maquillaron y estaba con su guayabera y peinadito y todo. Pero pues parece como si no se hubiera muerto. O sea, a mí eso me parece obsceno. Y en mi opinión acaba siendo un deshonor al muerto. Y en el judaísmo, ¿cómo funciona la cosa? Apenas el muerto pues sale, esto pues hoy en día se hace a través de casas funerarias, es llevado a donde un grupo de voluntarios muy especial, llamado Hebra Kadisha, o la Sagrada Sociedad. La Sagrada Sociedad siempre va en grupos, es decir, hay un grupo de hombres y hay un grupo de mujeres. A los hombres les hace la Hebra Kadisha hombres, a las mujeres les hacen la Hebra Kadisha mujeres. De manera práctica y técnica, una Hebra Kadisha debe tener al menos 3 personas. Entonces, si ustedes en una comunidad, lo ideal es tener al menos 6 o 7 personas de cada género entrenadas en Hebra Kadisha para poder tener al menos una Hebra de 3 personas. Y esto no es por una cosa mística, es porque lo que a veces, especialmente con personas corpulentas, es trabajo de equipo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar en una Hebra Kadisha? En una Hebra Kadisha, el cadáver es llevado a un sitio, preferiblemente pues un sitio que tenga las herramientas para esto, como una casa funeraria, una casa de embalsamamiento. ¿Cómo es el ritual? El cuerpo se le desnuda, se le quitan todas las ropas, se cubre con una manta, se hacen una serie de oraciones donde es muy predominante un capítulo del profeta Zacarías. Hay una visión que es la Haftará de Hanukkah. La vamos a leer en 2 semanas, la Haftará de Hanukkah, donde se habla de que está el Kohen Gadol. Y el Kohen Gadol está vestido con ropas mugrosas, sucias. Y que viene el ángel de Dios y le quita la ropa sucia y lo comienza a vestir con ropas de lino blanco.
Entonces el cuerpo es lavado amorosamente por voluntarios, peinado, se le cortan las uñas, y es vestido, o sea, como en sitios muy elegantes como en Nueva York, se le lleva a la mikve. Hay como una grúa y se sumerge el cuerpo en la mikve. En la mayoría de los sitios donde no somos tan elegantes, entonces se llenan varios baldes de agua y se le hace una tevilá al cuerpo. Entonces se lava el cuerpo con un chorro constante de agua, ¿cierto? Se lava desde los pies, desde la cabeza hasta los pies y de vuelta a la cabeza. Por eso se necesitan varios voluntarios. O sea, mientras uno está vertiendo, se me va a acabar el agua, y el otro llega y es como hacerle tevilá, es purificar el cuerpo. Luego el cuerpo es vestido con tajrijim. ¿Qué son tajrijim? Tajrijim son las mortajas, que son hechas de lino blanco, y el Talmud explica de manera explícita por qué. En la época talmúdica, el lino era el material de los pobres. ¿Por qué? Porque en la muerte todos somos iguales. En la muerte no hay ricos, en la muerte no hay pobres. Como dicen los pordioseros en México, uno se muere y nada se lleva. Esto es cierto. Hoy en día, o sea, los tajrijim de lino son carísimos, y yo, en mi opinión, por eso me gusta utilizar los tajrijim de algodón, que a pesar que no son tradicionales, cumplen la función de que esto es algo que toda persona puede, de cierto modo, pagar. Entonces, los tajrijim son una camisa, un pantalón, una camisa más larga, o sea, se tapa la cara del difunto. Se le ponen 2 pedazos de óstracas, es decir, pedazos de arcilla, de una matera, ¿cierto? Un plato en los ojos. Todo esto mientras se hacen unas oraciones especiales, y se le pone en el cajón. El cajón tiene que ser un cajón lo más simple posible. Hay gente a lo cual esto le parece, o sea, se fruncen, entonces pues ya hay cajones un poquito más deluxe, pero todas las personas observan, yo sirvo en la Hebra Kaddish aquí en Oklahoma, y la gente que verdaderamente era tradicional, eso parece una caja de fruta. Es una caja de pino sin cepillar, lo más simple posible, y es hecha completamente biodegradable. ¿Ok? Entonces son hechos con estacas de madera. Es un ataúd hecho completamente de madera, y de la madera más simple. Entonces se pone al muerto en el cajón, se le envuelve en un talit. El talit se le arranca un tzitzit para que no sea un talit kasher. Se le pone tierra de la tierra de Israel, y luego el cajón se sella. No, la familia no lo ve. No se estila que miembros de la familia estén en la Hebra Kaddish. ¿Por qué? Porque esta noción de, es que me quiero despedir. No, ya esta persona se fue. Y seguir conectando a la persona con el cuerpo es deshonroso para la persona y deshonroso para el cuerpo. Entonces el cajón se sella. La Hebra Kaddish es la última persona que ve a cualquier judío.
pues, observante. Luego hay, o sea, y esto pues sí depende, o sea, en mi comunidad, las mujeres que tenían su talit, pues también se les entierra con su talit. Esto es algo relativamente nuevo. En esto pues depende mucho de las costumbres locales. Acá en los Estados Unidos por lo general lo que se hace es, o sea, hay dos posibilidades. O se hace un servicio en una capilla, o sea, la funeraria con la que nosotros trabajamos tiene un espacio, entonces la gente viene y habla y hace las elegías y luego se lleva al cementerio. Las más de las veces el funeral se hace directamente en el cementerio, es decir, la elegía se hace al pie de la tumba. ¿Ok? En cuanto a la cremación, no, la cremación no es una alternativa en el judaísmo. Y Teresa, por eso es que yo les digo, judaísmo en el vacío no se puede. Robinson Krusovich no sirve. Ustedes quieren vivir un judaísmo así sea nominalmente tradicional, ustedes tienen que estar en contacto con una comunidad judía. ¿Por qué? Esto es Chesed Shelemet. Chesed Shelemet. Es decir, es verdadero amor. ¿Por qué? Cuando yo preparo un muerto, esta persona no me puede devolver el favor. Todos vamos a necesitar este servicio. Todos vamos a necesitar que nos hagan este favor y no podemos pagárselo a la gente que lo hace por nosotros. Chesed Shelemet. Servir en la Hebra Kadisha Haverim para mí ha sido una de las experiencias espirituales más importantes de mi vida. O sea, y es algo que si tienen la constitución emocional para esto, es algo que les recomiendo. Es una mitzvah increíble. ¿Ok? El tema de las autopsias, básicamente en la mayoría de los países no hay, o sea, la autopsia se ve como algo que está salvando una vida, ¿cierto? Si es para resolver un crimen, pues por lo general es para poder coger al asesino. Estamos salvando una vida. Si es para determinar de qué se murió la persona para ver si hay una epidemia, estamos salvando vidas. O sea, las autopsias por lo general caen bajo el principio de Pikuach Nefesh y por lo tanto están, o sea, no, sí, el ideal no es no hacer autopsia, pero esto, no podemos hacer autopsia porque, no. Si hay, así sea la remota posibilidad de que haciendo una autopsia yo pueda salvar otra vida, ya sea cogiendo al asesino es que el agua del barrio está contaminada con cólera y lo descubrimos haciéndole la autopsia, estamos salvando vidas. Pikuach Nefesh prácticamente se vuela todas las otras mitzvot. ¿Ok? Luego se lleva al cementerio. Las oraciones son muy cortas. En mi opinión, donar órganos es Pikuach Nefesh. No solo es permitido, es una mitzvah. Donar órganos es una mitzvah. ¿Ok? Yo en esto tengo ideas tremendamente fuertes. Pues para eso está San Miguel, Teresa. Una persona que no pertenezca a una comunidad judía no puede convertirse conmigo. En parte por esto.
Se lleva a la persona al cementerio, se hacen unas oraciones muy breves, se hacen elegías, o sea, la persona era un gran sadik, una gran mujer, gran madre, gran amigo, bla, 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 bla. Se pone el cajón en la tierra y la misma comunidad es quien la entierra. No es esta cuestión de ashes to ashes, dust to dust, y la gente se va y luego llegan 5 personas y... No, es una mitzvah enterrar al muerto. Es decir, la gente que va al cementerio echa pala también. Por lo general echan suficiente pala como para cubrir el cajón y luego pues si vienen los 5 pues obreros así bien fuertes con la retroexcavadora y todo el cuento. Pero al menos comenzar es una inmensísima mitzvah. ¿Ok? Y ese es el proceso, ese es el procedimiento para la persona. ¿Qué pasa si yo no tengo un cementerio judío? La razón por la cual, y es una razón que a mí me parece obscena, no me gusta, de que uno no entierra, o sea, de la razón por la cual hay cementerios judíos, es porque hay un dictum en el Talmud que dice En kovrim tzadik etzel rasha. Es decir, no enterramos un justo entre personas no justas. Y esto asume muchas cosas sobre los judíos y sobre los no judíos. Me parece una afirmación tremendamente prejuiciosa. ¿Ok? Yo en esto soy bastante más liberal que muchos de mis colegas. Me parece que si una comunidad tiene un cementerio judío, si no se van a poner signos religiosos de otra religión, si tenemos el esposo o el gran amigo, que es cierto que era amigo de la comunidad, o sea, lo que hoy se llama malamente noajidas, o sea, algún día yo les contaré qué pienso verdaderamente sobre el movimiento noajida. No es muy positivo lo que pienso. Al menos como se está practicando hoy en día esta noción. Pero alguien que era amigo que no quiere que le pongan a cruz, yo personalmente, pues, o sea, no dirijo ningún cementerio, no vería, si una persona buena, proba, no vería ningún problema en enterrarlo. ¿Qué pasa? Por lo general el caso es el contrario. ¿Qué pasa si tenemos una comunidad muy pequeña que está comenzando y se muere alguien y no hay cementerio judío que lo deje enterrar? Entonces, en ese caso, respondiendo a la pregunta de Teresa, es mejor enterrar a la persona en un cementerio no judío que cremarla o que hacer cualquier otra cosa. Lo que se hace en esos casos y lo que hemos hecho, por ejemplo, nosotros, mi señora, en Oklahoma, una vez al año más o menos nos llega una llamada. No, mire, rabina, es que mi mamá era judía. Ella era sobreviviente del Holocausto y vino y se casó con mi papá, y mi papá es cristiano y nosotros todos somos cristianos, pero queremos que a mi mamá la entierren de acuerdo a sus costumbres. Y entonces nos montamos en el carro y echamos monte adentro, allá lejos, pueblitos en Oklahoma, donde uno dice, esta señora, y en efecto la señora judía, nada observante, pero pues sí tenía esa noción de que ella quería que le enterraran de acuerdo a sus ritos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo mejor que uno puede hacer. Y se consagra se consagra, entre comillas, el sitio donde va a ser enterrada la persona individualmente. Se hace una pequeña cerca, así sea simbólica, alrededor del espacio donde va a estar enterrada esta persona. Dice, este hueco es el cementerio judío de Tangamandapio, Oklahoma, y aquí vamos a enterrar a esta persona. No es ideal, pero en general la gente que hace esto es gente que vivió en esa comunidad y que quería que le enterraran como judío,
pero pues no necesariamente entre judíos. Y a veces hay que hacer lo mejor que uno pueda. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede con respecto al muerto. Con respecto a los deudos, y esto lo vamos a estudiar en detalle en la tercera parte de nuestro currículum, el duelo judío tiene 4 partes. El duelo judío, la primera parte se llama onenut, que es entre la muerte. Ahora, ¿quién es un doliente? Un doliente es el hijo, el padre, la esposa, el hermano del difunto. Hijo, padre, esposa, hermano. Ok. Estas son las personas que tienen que hacer ritos fúnebres, que están obligados a hacer ritos fúnebres. Lo que se llaman avelim en hebreo. La avelut o el duelo judío tiene 4 etapas. Onenut, que es entre la muerte y el entierro. Shiva, que son los 7 días después del entierro. Sheloshim, que son los 30 días después del entierro. Y luego el año, Shana. Cada una de estas etapas tiene reglas diferentes. Esto lo vamos a estudiar en detalle cuando entremos en Hilhot Avelim, en Hilhot Avelut. Dado que nos quedan solo 3 minutos, el propósito del duelo es ofrecer consuelo a los Avelim. Ese es el propósito del duelo. No es sobornar a Dios para que tenga en su gloria al alma de fulanito o fulanita. No hay nada que podamos hacer, en mi opinión, hay muchos cabalistas que están en desacuerdo, para mejorar o empeorar el estatus post-mortem de nuestros ancestros y de nuestros seres queridos. Justamente por lo primero que hablamos. No sabemos cómo funciona el Olam Haba. Yo no sé. Yo no veo más allá de lo evidente. No tengo el ojo de tondera. No soy león. No sé qué va a pasar. No sé qué le pasa a la gente. Entonces no sé qué es lo que hace el Kadish. O no sé qué es lo que, si entierro a la persona así, no asa. Yo creo que Dios se va a encargar del alma o de alguna manera de mí y de mis dolientes. Pero esta noción de que yo puedo hacer cosas para mejorar el estatus del alma de mis difuntos es una idea profundamente peligrosa, Javerim. Y es peligrosa porque es tremendamente eficaz a la hora de manipular a la gente. Y si quieren verlo, miren las pirámides de Egipto. Esos edificios están ahí desde hace casi 5,000 años, porque al faraón o alguien le metió la cabeza al faraón de que tenía que hacer así o así, si no el alma del faraón no iba a seguir. Vayan y vean las inmensas catedrales de Europa. Todo el oro que hay en el Vaticano. Buena parte de esto fue pagado
como indulgencias. Es decir, llegaba a la iglesia y decía, oiga, sí, no, sabemos que su papá era una porquería. Bebedor, mujeriego, blasfemo. Y, oiga, sería terrible que su papá tuviera que pasar el resto de la eternidad en el horno, pero eso se lo resolvemos aquí con, eso le sale, venga, calculo, pasamos 5, no, decimos 20,000 misas y el man queda elegante. Y la gente pagaba. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde a alguien, Javerim, si ustedes no han perdido a alguien, considérense muy afortunados. Ustedes no van a saber qué es lo que es la impotencia hasta que se les muera alguien. El sentimiento de impotencia, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer. Y de la nada aparece gente con una kipá o con una cruz o con una, diciéndole, no, pero veas, no, si hay algo que usted puede hacer, y hagamos esto, y hagamos esto, y fresco, que entonces eso le ayuda a conseguir usted mejor cuarto en el mundo por venir. Es una idea súper eficaz a través de la historia de la humanidad. Y desde una perspectiva judía me parece súper deshonesta. Súper deshonesta, ¿por qué? Porque comenzamos diciendo que nosotros no sabemos muy bien cómo es que funciona este cuento. El tema del Kadish, con esto quiero terminar. Vamos a hablar mucho más del Kadish cuando hablemos de Avelut. Hay gente que piensa que el Kadish es una forma mágica, pues, de promover a los ancestros. Javerim, el Kadish es una oración nueva. Está en arameo. Si fuera una oración vieja, estaría en hebreo. Primero, Kadish es nuevo. Segundo, la idea de que los deudos dicen Kadish, la primera vez que aparece escrita, del siglo XIII. Es del siglo XIII. Es decir, en efecto, no es una costumbre muy antigua. Entonces, ¿por qué todo el mundo está obsesionado con el Kadish? Javerim, porque de nuevo, esta idea de que yo puedo hacer algo para mejorar la vida de los seres queridos que se han ido es posiblemente una de las motivaciones más fuertes que existe para la religión. Y yo lo digo con pesar, pero tengo que ser absolutamente honesto. En mi sinagoga, si no hay alguien diciendo Kadish, no hay minyan. En Shabbat sí, pero entre semana, a menos de que alguien venga a decir Kadish, no, es que esta persona está diciendo Kadish, entonces la gente viene y hace el esfuerzo. O sea, gente que jamás en la vida de los jamases viene a rezar, ahí sí vienen para el Kadish. Pero siendo tremendamente honestos, es capitalizar sobre una idea potencialmente equivocada. No solo potencialmente equivocada, sino una idea que tiene amplio potencial para ser abusada por todo el mundo. O sea, las indulgencias y esto y lo otro, y los suicidas musulmanes que se explotan porque les prometen 70 vírgenes. Javerim, la misma idea es la idea que está detrás de estas yeshivot. Te mandamos un Bahor Yeshiva al Kotel a rezar Kadish todos los días por el alma de tus difuntos. Es muy eficaz. Berajá grande, 100 varitas. Kadish grande, 200 varitas al día. Y la gente paga y paga y paga y paga y paga. Esa es una de las grandes fuentes de ingresos de las religiones. Y es deshonesto. Desde una perspectiva judía, en mi opinión, es deshonesto. Ahora, hay gente que es cabalista y que cree que sabe cómo funciona el mundo después de la muerte y sabe que si yo me pongo la pita roja, entonces eso me da tantos puntos extra en el programa preferencial, ¿cierto?
programa platino de relocalización en el Olam Haba, y si mis deudos dicen Kadish, entonces eso me da tantos otros puntos. Pero Javerim, yo no creo en eso. Estas son ideas muy nuevas, o sea, hablando judaicamente, son ideas que tienen 7 siglos, 6 siglos. Y que sí producen dividendos y resultados espectaculares a nivel religioso. ¿Ustedes quieren convencer a alguien de que haga algo por ustedes? Díganle que pueden salvar el alma de su papá, de su mamá o la propia. No hay estrategia religiosa más eficaz que esa, desde los faraones hasta el día de hoy. Ese es el gran contribuyente a la cultura material de las religiones. Y puede que yo sea muy agnóstico y muy hereje al decir esto, Javerín, pero si yo no soy capaz de vivir una vida de bien, una vida de mitzvot, por su propio valor, entonces yo no estoy jugando un juego de adultos. Estoy jugando a sobornar a Dios. Estoy jugando a sobornar a Dios. Dios es hackeable. Eso es pensar que Dios es hackeable, que Dios es sobornable. Que si yo voy y me paro con otros 9 varones judíos, esto va a mejorar la posición de mi papá. ¿Por qué? No, místicamente, las energías, bullshit. Mi papá, una persona muy buena, y tiene sus méritos. Y también tenía sus defectos. Y él se paró frente al Ribono Shel Olam, como nos pararemos todos, y tuvo que dar cuenta de sus cosas buenas y sus cosas malas. Preferible eso a pensar que el Dios que creó el universo es sobornable con palabritas. Porque entonces, si Dios es sobornable con palabritas, ¿quién es Dios? Si yo soy el gángster judío más horrible, que tengo 1000 muertos encima, entonces le pago a todo Mea Shearim para que diga Kadish, para que estudien Torah en mi nombre. Y seguramente alguna yeshiva diría, no le hacemos esa vuelta. ¿Eso qué me dice sobre la naturaleza moral de Dios? De que Dios tiene la integridad moral de un policía de tránsito en México o en Colombia. ¿Ustedes quieren eso? Yo no. Para mí eso no es lo que hace Dios. Si Dios es comprable, es vendible, no es Dios. Y eso lo tiene clarito Deuteronomio. Dice, Dios no es un hombre para que usted venga a sobornarlo, para que usted lo venga a comprar con palabritas. A Dios usted no lo puede comprar con ritual. ¿Cuál es el propósito de estos rituales? No es promover el alma del muerto, es promover la curación, la sanación de aquellos que el muerto dejó. Porque la muerte, Javerim, es dura y duele como un berraco. Duele, afecta, cambia la noción de que yo no voy a volver a ver a mis seres queridos en esta forma física, muchos años al menos. Es una idea horrenda. Y yo necesito cosas de que aferrarme para reconstruir mi vida, para poder